Que Dios les bendiga. En esta hora les saludo a todos ustedes, los que a través de este medio escuchan y ven una reflexión bíblica, la cual esperamos de todo corazón sea de crecimiento espiritual para todos nosotros. Les invito a orar a Dios. Bondadoso Padre, en esta hora bendigo tu santo nombre en compañía de todos aquellos, Señor, que sintonizando este medio invocamos el nombre tuyo para reconocer en ti al autor y al creador de todas las cosas, al eterno Dios, al altísimo, al soberano. Y al mismo tiempo nos reconocemos en nuestra naturaleza de hombres pecadores, faltos ante tu presencia. Venimos a ti, Señor, esperando en la gracia tuya, confiando en la multitud de tus misericordias, que nos asistas, nos restaures, Señor, y que al terminar este ruego, cada uno de nosotros, Señor, pueda haber alcanzado de parte tuya el perdón de sus pecados. Dios bendito, te pido en el día de hoy sabiduría y gracia para invocar tu palabra, para exhortarla, y también ponga, Señor, en el corazón de todos los que verán este medio, también, Señor, un espíritu reflexivo que les permita crecer en la gracia y en la fe al oír tu palabra. Te lo ruego por tu Hijo amado Jesús, el Señor. Amén. Quisiera en el día de hoy invitarles a ustedes a meditar en la palabra de Dios, citando el libro del profeta Isaías en el capítulo número 58. Algunos versículos leeré desde el versículo 1 en adelante y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Dios de gracia a mi vida para esta palabra hermosa. Nos encontramos en esta lectura que Dios le habla a Israel a través del profeta Isaías para, de alguna forma, representarles su mala forma, su equivocada forma de buscar a Dios. Y eso también es una realidad de los creyentes. A Dios se le invocan de las maneras que Él ha establecido y no como los hombres piensan. De ahí que se establece que hay ordenanzas de Dios que no pueden ser quebrantadas por los hombres ni saltarse los pasos previos, porque Dios ha establecido un orden en todas las cosas. Dios es ordenado. Pero aquí hay una queja que Dios advierte. Entre paréntesis podríamos decir también que la palabra del Señor, y específicamente en los profetas y en el pueblo en general, siempre se han manifestado las quejas. Dios no es que sea un Dios indolente, Dios no es injusto, y si hay una queja, si hay un reparo en algo, si hay una acción, si hay un pensamiento humano que es atendible, créame que Dios no tendría por qué no escuchar aquel clamor. Sin embargo, la mayoría de las veces en que el pueblo se ha quejado y la mayoría de las veces en que los hombres se quejan, simplemente se quejan sin considerar que Dios no mira los rituales. Dios no establece esa forma de conectarse con el hombre. Más bien Dios quiere que el hombre pueda vivir en una vida plena y en una vida piadosa ante los ojos de Dios. Aquí nos encontramos con un pueblo que ayunaba, que se vestía de cilicio, que se acostaba en una cama de cilicio y de cenizas, y que de alguna forma a través de estas ofrendas, de estos actos de fe, entre comillas, actos de fe, esperaba pronto recibir respuesta del cielo. Y la queja es, si hemos ayunado, si hemos vestido de cilicio, si nos hemos humillado, ¿por qué no ha llegado la respuesta a nuestros corazones? ¿Por qué no ha llegado la respuesta a nuestras vidas? ¿Por qué seguimos en esta aflicción de espíritu? ¿Por qué no hay paz en nuestros corazones? ¿Por qué no hay seguridad en nuestro andar y en nuestra ciudad, en nuestros emprendimientos? ¿No le parece esto a usted un poco parecido a lo que pudiésemos vivir nosotros si no lográsemos entender que la oración, que la búsqueda de las cosas de Dios, que lo espiritual tiene que ser orientado en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres? Bueno, aquí está la voluntad del hombre. Están ayunando, están haciendo esfuerzos, se están consagrando, entre comillas consagrándose. Sin embargo, Dios cuando los mira se da cuenta que ese no es el ayuno que Él les pidió. Pues Dios no les pidió al pueblo de Dios que ayunase y estableciera el pueblo un día para el ayuno.
Entre paréntesis, el ayuno es un trato personal. El ayuno es un trato íntimo con el hombre, Dios y el hombre. De ahí que no promovemos el ayuno congregacional, porque el ayuno congregacional termina siendo eso, un esfuerzo visual, una mala manera de acercarse al Señor. Jesús mismo establece que los fariseos demudaban su rostro y que oraban y mostraban un aspecto de cansancio, de agotamiento por su ayuno y por su oración pública. Y también el Señor dice, y ellos lograban su recompensa. Es decir, lo que ellos hacían, sus súplicas, sus oraciones, tenían la recompensa que ellos esperaban. ¿Cuál era la recompensa? Que el pueblo los admirara, que el pueblo los enalteciera por la calidad de hombres santos que aparentemente eran. Pero Jesús sabía que no había santidad en ellos y que sus oraciones no llegaban al cielo porque eran simplemente actos humanos para destacarse unos de otros. Lo mismo sucede acá en este pueblo. Este pueblo, Isaías lo relata de esta manera, donde Dios establece que hay un corazón duro y que hay muchas cosas que han dejado de hacer. Jesús le dice también a los fariseos, id y aprended. Recordemos que los fariseos eran todos hombres que habían pasado por el estudio sistemático de las Escrituras. Ellos estaban en las escuelas teológicas judías. Nadie de ellos era ignorante de las Escrituras, ¿ya? Y probablemente dijéramos de ellos también titulados en las cartas, titulados en los escritos de Moisés, ¿ya? Hablemos de eso. Eso eran los fariseos. Y Jesús, que no tuvo una escuela rabínica reconocida, porque cuando a Jesús le hablaron, dijeron, este habla muy bien, pero ¿de dónde viene? Sabemos que es hijo del carpintero, pero no le conocemos su historial. Y es verdad, nunca le conocieron su historial, nunca quisieron reconocer en él al Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, los mandó a estudiar de nuevo, los mandó a la escuela. Gloria a Dios. Qué triste y qué vergonzoso tuvo que haber sido para estos hombres, qué molestia tuvo que haber sido para ellos cuando Jesús les dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocausto. Porque es muy común que el hombre se justifica por sus acciones religiosas. Y yo me he preguntado en estos días, a través de esta experiencia nueva de iglesia que estamos teniendo, tenemos el gozo, hemos tenido la alegría de años de poder reunirnos como iglesia, reunirnos en una casa de oración, donde Dios nos ha alimentado a través de su palabra, pero también hemos tenido esos tiempos espirituales a los cuales nosotros llamamos, donde hemos orado, hemos cantado al Señor. Hemos hecho predicaciones a la calle desde todo este tiempo en que estamos en los caminos del Señor. Hemos entendido la necesidad y la labor que hace el pregón del Evangelio en todas partes. Pero esto lo hicimos como un acto piadoso. ¿Sirvió esto o ha servido todos estos años de Evangelio en nosotros para reconocer que ante Dios no podemos llegar con ataduras? ¿Que no debemos de llegar con acciones humanas? ¿Cuál es el ayuno que Dios le pide al pueblo de Israel o a su nación? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Es decir, seguir siendo hombres impíos, salir de la congregación, salir del culto espiritual que tanto amamos o que tanto decimos amar y volver y continuar con esa rutina de la impiedad, con esa rutina del desprestigio, con esa rutina del hablar mal del prójimo, con esa rutina de no perdonar al que nos ofendió,
con esa rutina de no pedir perdón al que hemos ofendido, despreocupándonos del necesitado, del pobre, del que no tiene. La verdad que estos días en que nosotros hemos estado lejos del reunirnos, sentimos que nos quitaron la música, sentimos que nos quitaron el culto, sentimos que nos quitaron ese encuentro. Y es verdad que esas cosas las añoramos, pero ¿no será también que muchas de esas cosas eran el todo de nuestro quehacer? Y si esas cosas reúnen el todo de nuestro quehacer, ¿qué hay de la relación personal e íntima que el hombre tiene que tener con Dios? Porque hay algunos que se justifican porque van a la iglesia, otros se justifican porque oran más fuerte, otros se justifican, como era en el tiempo de la iglesia de los Corintios, por hablar en lenguas o por hablar más que otros. Y siempre el concepto era destacarse frente al grupo, destacarse en lo visual, en lo que la gente observa, mira y ve. Pero Dios mira el corazón del hombre. Dios nos mira en nuestra intimidad, nos mira en nuestro tiempo de soledad. Hoy día estamos en un tiempo de soledad. Y yo, sinceramente, quiero confiar en el Señor de que durante todo este tiempo en el que hemos sido guiados por Dios a través de los hermosos cultos espirituales, cada uno de nosotros se llevó un gran tesoro y cada uno de nosotros hoy día está echando mano a ese tesoro. No está publicando lo que hace sus obras de misericordia, sino que hoy día las hace de forma silenciosa. Nadie nos ve, nadie nos observa. Estamos relegados a nuestro hogar, pero estamos siendo buenos cristianos hoy día que tenemos la labor de hacerlo. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. No la religiosidad con la cual muchas veces la gente vive y se justifica. Pero luego que termina el culto espiritual, vuelven a esa otra realidad de hombres indolentes, donde muchas veces dejamos o se deja mucho que desear el cristiano, porque no muestra ni se identifica con el Señor. ¿Sabe que había un hombre llamado Cornelio? El libro de los Hechos nos muestra que Cornelio era un hombre piadoso. Era un hombre que hacía oraciones y hacía buenas obras. Y el Señor lo escuchó en sus oraciones silenciosas y le mandó al apóstol Pedro para que lo evangelizara. Así debe ser el cristiano en estos tiempos. Debe conectarse con el Señor. Debe estar siempre con Dios. Y yo anhelo que en los días en los cuales nosotros no nos reunamos, sigamos siendo aún mejores cristianos de lo que aparentemente nos veíamos en la casa de oración. Hoy día estamos quizás un poco ausentes de reunirnos, pero la palabra de Dios está en nuestros hogares. La revelación del Espíritu Santo está en nuestras vidas. La enseñanza que hemos recibido por años está atesorada en nuestros corazones. Y yo les invito a todos ustedes a echar mano a la fe en estos días, a leer la palabra y a hacer aquellas obras que a Dios agrada. Dios no le mandó al pueblo a celebrar días de ayuno. Dios mandó al pueblo de Dios a celebrar días de gozo, días de regocijo. Sin embargo, los hombres buscaron esos días de ayuno para exigir prácticamente a Dios las cosas que ellos no eran capaces de dar a su prójimo. Pedían misericordia a Dios, pero ellos eran indolentes con el menesteroso. Pedían misericordia al Todopoderoso, pero no daban el sueldo al jornal como correspondía. Le quedaban debiendo a sus empleados, hacían vista gorda, eran insensibles. Dios no quiere que seamos insensibles. Dios quiere que tengamos una altura como hijos de Dios. Por lo tanto, estamos retirados de esos hermosos cultos espirituales donde veíamos la gloria de Dios, pero no estamos retirados del que tiene la luz eterna. No, Dios no se ha apartado de nosotros, hermanos. Y siempre lo hemos dicho, y ojalá hoy día se note más que nunca, que Dios todo lo ve, Dios todo lo observa. Yo te pregunto en esta hora, ¿hay enconos en tu corazón? ¿Hay enojos en tu vida?
¿Has perdonado sinceramente? ¿Has tenido tiempo para reflexionar sobre la importancia de pedir perdón? De buscar la paz con todos. Buscad la paz, seguidla, dice la palabra del Señor. ¿Has logrado aquello? ¿Echas de menos el abrazo fraterno? ¿Has logrado materializar todo lo que recibiste o lo que hemos recibido durante toda nuestra vida de cristianos? Espero que así sea, para que no traigamos a nuestro corazón falsas esperanzas, las cuales tenía el pueblo porque no consideraba que a Dios no le agradaban ese tipo de actos humanos. Yo en esta hora estoy confiado en el Señor y en que si usted y yo hemos aprendido en estos años del Evangelio lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto, con la ayuda del buen Dios que está en nosotros, su Espíritu Santo que nos guía y nos revela, saldremos adelante de esta difícil situación en la cual se encuentra hoy día el mundo, el país, y por qué no decirlo también nosotros, y saldremos adelante en victoria. Y ojalá esta lección, que de alguna forma también es para nosotros los creyentes, tomamos nuestra parte en esto, y ojalá sirva para que en este día, en el día de la angustia, puedan destacarse y reconocerse cuáles son los verdaderos cristianos. Esos cristianos que confían en el Señor, aunque el tiempo no sea el mejor, aunque el murmullo de las naciones diga que esto va mal, pero aún así el Hijo de Dios confía y cree porque ha puesto la esperanza en el Dios Todopoderoso. Estimados hermanos y amigos, les amo en el Señor y espero que esta palabra, que sin duda es de beneficio para mi corazón, sea también de beneficio para todos nosotros. Dios le bendiga.